a bregar, nosotros no cambiamos la gente, deje que vengan con lo que tengan puesto. Y esos muchachos, yo mismo dije, yo mismo soy un enemigo de ver los hombres con esas pantallas, y yo digo, pero me di cuenta de una cosa, no es que estén bien. Yo antes decía que todos los que tenían esas pantallas eran unos afeminados, y tuve que tener cuidado porque me pueden dar 2 galletas, porque algunos parecen, no son afeminados nada, tienen pantallitas puestas, la manía esa, y se ven mal, y no es tan correcto. Pero hay que tener cuidado, no todo el que tiene una pantallita esa es un homosexual, un afeminado. Y después le pueden meter una galleta a uno, pero bien dada. Y yo dije, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que los hombres no deben ponerse pantallas. Pero déjenlo, porque había escuchado que un muchacho trató de ir a una iglesia y cuando llegó con las pantallitas esas en el lado de ellos, el pastor le dijo, aquí te me vas de aquí porque aquí no quiero nadie con pantalla. El muchachito cogió y se fue y nunca volvió más a la iglesia. Y yo estaba dando ese testimonio y dije, mira, aquí hay gente esta noche, déjenlos que vengan a Cristo, déjenlos que vengan a la iglesia, trabaje con amor, deje que sea el Espíritu Santo, hermano, y pasa ese. Y dije, hay que tener cuidado porque no todo el que tiene una pantalla de esa está más para allá que de acá. Hay unos machos completos que se ponen esas cosas, tenga cuidado. Y hermano, empiezan a pasar gente al altar, empiezan a pasar jóvenes cuando dice el llamamiento, y entre ellos pasa un manganzón así bien grandote, llorando, descarriado, apartado del Señor, llorando, con una pantallota aquí. Y yo dije, ay papá, y oré por él, y con lágrimas se me acercó y me hizo así, gracias por favor. Y cuando traje la mano, tenía la pantalla que me la había entregado en la mano. No es el hombre, es el Espíritu Santo. Lo que dije de los políticos en ese viaje, mi hermano, uno tiene que tener compasión. Las almas van por encima de los coloridos políticos. Podemos tener convicciones, pero las almas van por encima de todo eso. Y conmigo viajó todo el viaje el papá de David Noriega y la esposa. Y pues parece que David, el papá de David Noriega es un viejito como de 70 y pico de años, y la esposa yo creo que tiene 40 y pico. Una muchachita. No, una muchachita no, pero 40 y pico de años. Y se sentían, tenían como que la gente a veces no entiende, dice, pues yo tuve que ministrarles y los fortalecí, y les dije, las cosas, esto no es lo normal, esta brecha de edades, pero en las cosas de Dios hay un misterio que a veces uno no lo entiende, y con eso hay que bregar. Hermano, y esa gente en el viaje fue una adoración, alabando a Dios. Y el viejito no quería cuenta conmigo todo el viaje. Gozoso, alegre, 70 y pico años, estaba más fuerte que algunos muchachos que yo veo a veces en las iglesias. Así que allí había gente de todos partidos, de todas las ideas en ese viaje. Un día una pentecostal rajatabla le cayó a una discípulo allá encima y le dijo que estaba perdida. Y Dios me levanté y le dije, aquí no es una iglesia. Aquí vamos todos juntos. Y cada cual respeta a cada uno. Y bajó el Espíritu Santo, dijo, deje que sea el Espíritu Santo el que obre aquí, hermano. Y después de ese día todo el mundo se amó, se respetó. El que quería mantener una posición la mantenía, el otro pero el Espíritu Santo es el juez, el Espíritu Santo es el que transforma. Y aprendieron durante 2 semanas toda esa gente, pentecostales, de los bien conservadores y discípulos de Cristo y todo el mundo allí, nadie cambiaba lo que creía. Ahora, si usted tiene miedo de que le van a quitar lo que usted cree, porque usted lo que cree no está fundamentado aquí. Si lo que uno cree está aquí fundamentado, es como antes nos decían, hay que decirle a los hijos nuestros no pueden ir a la universidad porque allá los comunistas los van a acabar. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Mi hija se está graduando en los próximos meses del Colegio del Sagrado Corazón. Todavía cree en Jesucristo, todavía le predica a esa gente. Las respetan y no le han podido sacar, ni se han atrevido a sacar de lo que le enseñamos nosotros. Porque lo que le enseñamos nosotros, lo enseñamos por la palabra. No hay nadie que le arrebate lo que crea un hijo de uno, ni usted, ni su iglesia, si se lo enseñó por la palabra. Ahora, si usted le enseñó que el cuco viene, el cuco no existe. Hermano, Dios está bregando en una forma tremenda. ¿Por qué de estas actividades? Si estamos cansados, ¿por qué?
porque hemos visto la necesidad que tiene el cuerpo ministerial, hermano. Vimos en Valledupar, Colombia, cientos, en Barinas, Venezuela, más de 200 pastores, ministros, siervos de Dios. En Barranquilla, Colombia, una noche en un templo bautista, 2,000 y pico de ministros de todos los pueblos y sus esposas sentados ahí, buscando la unción del Señor, de todas las denominaciones, buscando fortalecer su alma. Estábamos en Bogotá, Colombia, hermano, casi 3,000 pastores y sus familiares ahí, hasta que el tránsito se afectó frente a la iglesia, hermano. Y no era nada más que un miércoles por la mañana, un día de trabajo, y viajaron de todos los pueblos y barrios porque querían ser fortalecidos, ser enseñados, recibir algo especial de Dios. ¿Por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué nos pone esta carga ahí a otro siervo de Dios? Porque yo creo varias cosas. Una, la clase más necesitada, la clase más sufrida son la familia ministerial. A nosotros nos ponen a pastorear una iglesia, nos tiran ahí y se olvidan de nosotros. A veces vienen a buscar los cantos cuando hay un escándalo, cuando alguien está destruido o se está muriendo para poner otro pastor. O la gente, cuando caemos de la gracia o cuando nos arruinamos, vienen a buscar los cantos o a hacernos más pedazos. El trabajo del Señor no es destruir a nadie. Muchas veces los hombres y mujeres de Dios están pasando por circunstancias que son las que llevan a la ruina de sus hogares, a la pérdida de sus hijos, a la pérdida de sus ministerios, y nadie lo sabe. Porque una vez al año se reúnen en una convención y de ahí se va todo el mundo. Y a veces los líderes nuestros, como tienen tanto trabajo, no vienen a vernos a menos que nos estemos muriendo o a menos que no haya un escándalo. La decadencia de una iglesia, la decadencia de un siervo, una sierva de Dios, no es de la noche a la mañana. Nadie se pierde de la noche a la mañana. Yo aprendí una noche en un culto, un pastor de esos de antes, y él decía: los predicadores se pierden en el púlpito. Los predicadores, coge esa frase, memoriza, apunta. Los predicadores, los ministros, las siervas y siervos de Dios se pierden en el púlpito. ¿Dónde se pierden? Están predicando y a veces estamos arruinados espiritualmente. Estamos predicando y estamos deshechos por dentro. A veces el proceso desintegrador es lento y nos vamos perdiendo poco a poco en el púlpito, moviendo la guagua de la iglesia para arriba y para abajo, construyendo el templo, haciendo, deshaciéndola, salvando a los demás. Nos vamos perdiendo a veces nosotros sin darnos cuenta y nuestras familias se van perdiendo sin darnos cuenta. Entonces, ese proceso de que usted vio que un ministro se perdió, de que una iglesia se destruyó, de que una familia se arruinó, no es que eso pasó ahora. Fue que la olla se destapó. Fue que el proceso se culminó. Pero entonces, ¿no sería mejor, antes de venir cuando hay un escándalo y acabar con el que cayó a pedazos, a pedra limpia, buscar el medio de que antes de que se destruyan nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, antes que nos destruyamos nosotros, sanarnos? Una medicina preventiva, en vez de hacer un hospital en el fondo, una verja para que por el borde del barranco no nos vayamos. No será mejor buscar la manera de que haya un momento en la vida de ministerial, de la familia ministerial, donde podamos aquí estar, como hoy, aquí, tranquilito, no para proyectarnos, no para nosotros hacer nada, sino para dejar que el Espíritu Santo nos hable, dejar que Dios nos quebrante. Sería mejor eso que cuando tengamos la noticia: fulano cayó, pues vamos a acabarlo, vamos a destruirlo, porque ya ese se corrompió. Eso es triste. Eso es triste, hermano, es triste. El único ejército que destruye y se goza de la muerte de sus generales y oficiales somos nosotros. Somos nosotros. ¿Usted cree que a Dios le complace la noticia de que un pastor cayó, de que un evangelista se perdió, de que una familia de un siervo de Dios se arruinó? ¿Ustedes creen que Dios
Dios se complace en eso. Usted no se da cuenta del espíritu que hay en la iglesia. Mire, los otros días fueron una gente a escucharme predicar y como 20 se fueron porque esperaban que en esa iglesia, que era de norteamericanos, yo los acabara todos porque fueron con un espíritu sádico. Eso se llama sadismo espiritual. Cuando nos gozamos en el sufrimiento y en la caída y en la ruina de los demás, nos convertimos en sádicos espirituales, aunque no queramos aceptarlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Que Dios aborrece el pecado, pero ¿qué? Ama al pecador. Dios sufrió cuando Adán y Eva cayeron. Dios sufrió cuando la ciudad de Sodoma. ¿Ustedes creen que cuando Dios mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios se sentó a mofarse y a gozarse? No, por eso fue que tuvo misericordia y aguantó su justicia y la detuvo. Y Abraham en el camino le dice, pero si hubieran tantos justos y si hubieran tantos, y alargó el proceso. ¿Por qué Dios mandó a Jonás a predicarle a aquella gente? Y mire la diferencia del espíritu sádico de Jonás y el espíritu compasivo del Señor. Cuando Jonás, que va porque odia a esos asirios, porque eran malos, los odia porque eran gente perversa, torturadores, enemigos de Dios, perseguidores. Y Jonás, cuando Dios le da la misión que finalmente tiene que cumplirla, dice, bueno, de todas maneras los voy a ver cuando se quemen en las ruinas y los juicios de Dios le caigan encima. Y se va 40 días Jonás por en medio de la ciudad gritando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Porque Jonás creía y como que lo vivía, que se lo gozaba cuando miraba a aquella gente. Yo me imagino un Jonás que deseaba verlos ardiendo en estopa. Se gozaba estos bandidos, estos criminales, estos asesinos. Ahora es que les va a venir la mano de Dios, y como que se saboreaba ese mensaje de que Dios los va a matar, Dios les va a arruinar todo. Cuando el rey de Nínive, un impío, un pagano, oye la noticia y se arrepiente y declara ayuno y Dios los salva, Jonás se enojó. Era un sádico espiritual. Se enojó porque Jonás lo que quería era que los matara a todos. Pero ese no es el espíritu de Dios. Aún en el Antiguo Testamento, es decir, que Dios le dolía la muerte del impío. Cuando Jimmy Swaggart cayó, yo lloré toda una noche. Yo estaba trepado en el techo de mi casa, instalando una parabólica, y empezamos a recibir las noticias de Miami, que todavía no habían llegado aquí. Y con el técnico, que es un hermano bautista, dijimos, ¿será verdad esto? Nos sentamos en el techo con un televisor chiquitito a ver las noticias de Miami, de un canal de Miami. Esa noche yo no dormí. Lloré. Me tiré en un rincón, me recuerdo como si fuera hoy, me tiré en un banco, un sofá que había en una de las rincones de la sala, y toda la noche, Dios mío, que esto no sea cierto, Padre, esto no sea cierto, pues tu obra, este hombre es un instrumento tuyo, Padre, no permite esto sea cierto. Pero al día siguiente la noticia reventó. Yo estuve días llorando, enfermo. Dios no justifica lo malo que hagamos, pero a Dios le duele cada vez que cae uno de sus valientes. ¿Se recuerda cómo David estimaba a los valientes de él? Cada vez que cae un valiente, a Dios le duele, Dios no se goza. Pero ustedes no se han dado cuenta del espíritu sádico que hay en la iglesia, de que la gente lo que hace es que cuando le dicen fulano está perdido, criticamos al mundo con la revista Bea y criticamos a TV Guía, pero a nosotros nos encanta saber. La naturaleza humana se ha metido un espíritu de saber. Sí, yo siempre dije que el diablo se le iba a ir un perverso. Y como que de momento borramos todo lo que ese hombre hizo bueno. Ya no valió las miles de almas que se ganaran. Ya no valió las cosas que hizo buenas. Es verdad que el pecado está ahí, tiene que recibir su remuneración, pero podemos nosotros. ¿Quién somos nosotros? Por eso Pablo dice, el que quiere estar firme, mire y no caiga. El que quiere estar firme, mire y no caiga. Aleluya. Dígalo conmigo, el que quiere estar firme, mire y no caiga. Hermano, Jesús dijo, mira la viga que hay en tu ojo y no la paja en el ojo de tu hermano. A veces nosotros estamos condenando a otro y lo que hay en nosotros es más malo y no nos damos cuenta que lo que hay en otro. Hermano,
esto es importante que se entienda. Somos la única gente que devaluamos la posición de nuestros líderes. Jamás oirá usted a ningún sacerdote hablando mal del Papa. Jamás oirá usted a ningún, bueno, uno que otro puede ser la historia, pero no así. Muy difícil. Jamás oirá usted a un testigo de Jehová acabando con sus supervisores. Jamás escuchará usted a un líder mormón acabando con su gente. Y en los partidos políticos, los políticos cierran filas, aunque sepan que el líder es un sinvergüenza, cierran filas y ahí le guardan las espaldas a aquel líder, aunque no estén de acuerdo con él. Este es el único ejército que destruye sus líderes. Los hombres que Dios levanta, imperfectos, no perfectos, los destruyen, los difaman, los arruinan y se goza la gente en eso. ¿Para qué espíritu hay detrás de todo esto? El espíritu satánico. ¿Por qué razón? Vamos a entrar, y yo he venido para esto y quiero que sean edificados todos nosotros. Yo me estoy edificando en esta reunión. Número uno, ¿qué espíritu está detrás de esto? No es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es espíritu de difamación. El Espíritu Santo no es espíritu de división. El Espíritu Santo no es espíritu de contienda. Léase Gálatas capítulo 5. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Las contiendas, las enemistades, las rencillas, las envidias. Hermana Olga, hermana Migdalia, yo siempre le tengo un revolú aquí con Migdalia. Mi esposa la que me dice, no es Olga, es Migdalia. Búsquese por aquí, búsqueselo por aquí, capítulo 5 de Gálatas. Léame los frutos de la carne, ¿ok? Los frutos de la carne. Me va a leer en el capítulo 5 de Gálatas los frutos de la carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y el hermano Maelo, búscame por ahí, busca a su esposa, la esposa. Vamos a poner las mujeres aquí a hacer algo. Las mujeres, y de esto voy a hablar hoy, muy importante. Hermana Olga, léeme los frutos de la carne. Hermana Migdalia. Capítulo 5 dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros correáis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Vamos a los frutos, ok. 16. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora, vamos a ver, hermano, de dónde viene toda esta cosa de luchas y de cosas, sí, que nos mueve a gozarnos en la destrucción de los demás y destruirnos unos a otros. Y quiero evolucionar hacia lo que quiero, lleven el hilo. Note bien que a veces cuando hablamos de los frutos de la carne, muchas personas lo que piensan es nada más que en adulterio e idolatría. Pero los frutos de la carne no son solamente idolatría, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia o hechicería. Vamos a ver otros frutos de la naturaleza humana que son desagradables a Dios.
En el verso 20 dice enemistades. Gente que se pasan enemistados con la gente. No tienen paz, no tienen armonía con la gente. Ministros que no tienen amistad y todo el tiempo tienen una guerra con otros ministros. Está bien que en un momento dado uno tenga una dificultad. Yo aprendí recién convertido que una excepción a la regla no hace la regla. Pero cuando la excepción se vuelve la regla es que están las cosas malas. En palabras firmes, si yo todo el tiempo me paso en una enemistad con los demás, algo anda mal en mí. Si todo el mundo está mal y yo soy el único que estoy bien, y porque yo siempre estoy en una guerra con los demás, eso no es un fruto del espíritu, es un fruto de la carne. Enemistades. Una cosa es que uno en un momento dado tenga un problema con una persona, pero que una persona tenga un problema con todo el mundo todo el tiempo, eso no es un fruto del espíritu. ¿Qué dice aquí? Un fruto de la carne. Ahora, como leyó la hermana, luego dice, no solamente enemistades, pleitos. Hermano, está bien que una persona tenga un pleito, pero aquí dice pleitos. Está hablando de una persona que todo el tiempo tiene una discusión con todo el mundo. Y nunca hay nada de tranquilidad, de paz. Eso más es un hogar donde todos los días el marido y la mujer están pleiteando, discutiendo. Eso es lo que es un pleito, una discusión total, todo el tiempo es lo mismo. Es un fruto de la carne. Vamos a ver aquí. Y dice, celos. Cuando el pastor de más abajo construye un templo bien grande y a ti te molesta porque el tuyo no es tan grande. Cuando el evangelista reúne más gente que el otro, entonces se siente molesto el otro y dice, no, yo quisiera tener eso mismo, me molesta, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Cuando la gente le da apoyo a una persona y a ti no te lo dan, ¿por qué a mí no? Si yo tengo lo mismo que tengo. Eso es un asunto. Eso es celo. Cuando el ministerio de uno crece más que el del otro y el otro se queda abajo y empieza a molestarse, yo quisiera tener lo que tiene aquel. Cuando a aquel le dan, en Puerto Rico lo que está de moda es la radio y la televisión, cuando a aquel le dan una emisora de radio el Señor y a aquel le dan una de televisión y a mí no me la dieron. ¿Usted quiere que le diga la verdad? Si mañana mismo Dios me dice, no te quiero en radio, nada más que con programitas, yo entrego mis emisoras, las vendo para que el dinero vaya a las arcas del ministerio y se dé campañas o lo que sea. Me siento feliz. Yo no quiero tener una iglesia, yo no soy pastor, quién sabe si algún día Dios me manda a pastorear, pero yo me gozo con ver un templo grande como el de Rafael Torres Ortega, me gozo con ver templos en donde quiera, porque para mí no es el templo grande, para mí es que esté donde esté, lo que Dios tiene. Yo me gozo cuando yo veo otros que allí Ávila con una cadena de televisión y me gozo, todo eso me lo gozo. Y yo no tengo televisión, yo no tengo ya ni programas de televisión, lo que doy es un programa uno que otro. Yo no tengo ni un programa, yo fui de los primeros programas de televisión en este país, los tuve yo. Junto con Torres Ortega somos los pioneros de la televisión cristiana en este país y ahora mismo yo no tengo ni media hora toda la semana. Maelo tiene un programa de televisión, yo no tengo ninguno. Me siento mal, que Dios bendiga a Maelo con su programa de televisión. El día que Dios quiera que yo ponga un programa de televisión, de nuevo lo pongo. Yo no estoy en competencia, hermano. Tú eres pastor y el de allá abajo construyó un templo para 2000, que se goce, más luz tiene que pagar, más problemas tendrá, más deudas tendrá y más bendiciones tendrá. Y tú tienes lo que Dios te dio y lo que tú has trabajado. Pero en el ministerio, este mensaje de hoy está diferente a lo demás que predico. En el ministerio no va a haber lugar para celos. Celos ministeriales que se disfrazan. Ay, salama, ay, se disfrazan. Se disfrazan de mensajes, se disfrazan de santidad. Y lo que hay es celo. Celo, todo lo que hay es celo. Ven que un hombre ve que una mujer como la hermana Migdalia, Dios la bendice, o la hermana Belverena, otras mujeres que hay aquí, Dios la bendice, y se sienten celosos, porque yo soy macho, y porque a mí no me pone Dios a pastorear una iglesia como esa, como es la iglesia de la hermana Migdalia, más grande que la mía, porque yo soy un hombre bueno. Dios sabrá por qué. Sácate ese celo, ese es un fruto de la carne. Ponte a ver por qué Dios no te lo ha dado a ti. Quizás tú no has hecho los sacrificios que esta mujer ha hecho. Yo conocí a la hermana Celsa
la hermana Celsa Agosto, que está enferma y su marido lo enterramos los otros días, y la hermana Celsa, su marido inconverso por 30 años, y todo el mundo se cuestionaba y decía, pero ¿cómo esa mujer con ese marido inconverso puede estar pastoreando una iglesia? Y lo grande era que el marido vendía pizzas para ayudarla a mantener la iglesia. Pedrito era un inconverso, pero amaba la obra de Dios y a pesar de todo la respetaba y no lo molestaba a ella. Y Celsa ahí, uno le preguntaba, Celsa, ¿qué pasa? Estoy orando. Algún día se convertirá. 30 años Pedrito estuvo sin convertirse. Yo lo conocí cuando hacía pizzas en los bajos de mi oficina, lo que iba a ser mi oficina antes de que fuera mi oficina. Y Celsa Agosto, una mujer con un marido inconverso, levanta una de las iglesias más grandes discípulos de Cristo en Bayamón. Y el marido inconverso, una mujer, no un hombre. Y la gente decía, pero algo tiene que ver malo, porque esa mujer no se le convierte en marido. ¿Qué? ¿Quién puede hacer? Y estará usted mal porque sus hijos no se convierten. Usted tiene la bendición de que su esposa está convertida. Pero ¿qué misterios hay esto? Pues Dios le dio la gana de llamar a una Celsa Agosto que se convierte y la pone a pastorear una iglesia. Y empezaron algunos a caerle a palo a Celsa porque su marido era inconverso con esa mujer, con su marido inconverso predicando. Pero ¿quién? Y aquí vamos a entrar en una cosita ya mismo. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? El que llama es el Espíritu Santo. Vamos a entrar en eso ya mismo. Si ustedes aguantan esta tarde y yo que me estoy durmiendo del cansancio, pues si no me aguantan, se puede caer todo esto aquí hoy, ¿no? Terremoto le puede caer encima esto aquí. Terremoto espiritual. Entonces, celo. Un celo que procede de un complejo de inferioridad, de una cultura machista. Mi pastor primero fue una mujer, la hermana Gloria Hernández de los Defensores de la Fe. No he visto una mujer más dulce, no he visto una mejor pastora que esa. Y después tuve un hombre de pastor. Pero cuando más lo necesitaba, aquella mujer me aconsejaba, me dio los fundamentos de lo que tengo en el día de hoy. En Nueva York. Celos. Celos porque aquel pastor allá pudo construir su casa nueva y bonita. Celo porque aquel pudo levantar una cosa que yo no pude levantar. Todo eso se disfraza, no, que son esto, y empiezan a usar la palabra. Y no hay nada más, celos. Pero no se atreven a decir que son celos. No deje que en su vida ministerial se metan los celos. No deja que en su vida ministerial se metan los pleitos, hermano. Cuando yo he dejado que las enemistades y los pleitos se metan en mi vida ministerial y los celos se metan en mi vida, se ha ido muriendo lentamente y me ha tenido que llevar Dios al altar y hacer una limpieza espiritual, porque eso estorba la vida de una iglesia, la vida de un ministro. No deje que los pleitos se le metan a usted en su vida. El diablo tiene cómo enredarnos, hermano, y nos enreda. Nos enreda porque cuando empiezan a ver revoluciones, uno se envuelve y cuando se viene a dar cuenta, uno está envuelto en el pleito y en la enemistad. Porque la enemistad lleva al pleito. Y a veces todo es una cadena, del celo procede el pleito y del pleito la enemistad. Una cuestión. Pero entonces molesto porque... Entonces no solo eso, entonces dice Pablo, la envidia. Que es diferente al celo. El celo estoy molesto porque a aquel le dio Dios algo que yo no lo tengo. Pero ya la envidia va un poquito más allá. La envidia, yo quiero lo que tiene fulano. Yo quiero ese ministerio que tiene fulano. Yo quiero esa iglesia que tiene fulano. Yo quiero eso que empieza. Mire, hermano, hay gente que le envidia que hasta el marido y la esposa a otro. Le envidian los hijos. Le envidian todo lo que tiene, porque ya el celo es un poco diferente a la envidia. La envidia ya va derechito a querer quitarle lo que otro tiene para adueñarse. El caso clásico de esto es Acab y Jezabel con la viña de Nabot. No solamente estaba molesto, del celo pasó a la envidia. No solamente estaba molesto Acab con que Nabot tenía la viña, sino que la quiso la viña y no paró a nada. Mandó a la mujer que hiciera el trabajo sucio y Jezabel fue allá abajo y hizo todo y cogieron a hombres de Dios, ancianos de la ciudad, calumniaron a un hombre, lo mataron y se quedaron con la viña. Envidia. La envidia es terrible, hermano. Cuando la persona pasa del pleito cuando pasa de la contienda al pleito, del pleito a la enemistad, entonces todo esto nace del celo y del celo entonces nace la envidia. Yo quiero tener lo que tiene aquel. Yo he visto gente destruirse por la envidia. Y destruirse ellos mismos.
dice, en todas las fases de la vida, hermano. El ministro que no erradica esto, el siervo y la sierva de Dios que no erradica esto de su vida, se pierde. Su ministerio se muere, su alma se destruye. Envidia quiero tener, porque esa envidia hace que uno haga cosas terribles. Uno miente, uno mata, no solamente físicamente, espiritualmente, por tener lo que uno no, lo que tiene el otro, por quitárselo. Si no lo puedo tener, lo arruino. Esta palabra, si no puedo tener la iglesia que tiene aquel, pues yo se la voy a dividir, se la voy a arruinar. Si no puedo tener el ministerio que tiene fulano, yo lo voy a acabar, le voy a destruir. Le estoy dando un cuadro de los frutos de la carne. Dice bien claro, y sigue por ahí. Sigue por ahí. Frutos. No puede esto dominar nuestra vida. Ahora, ¿por qué cuando el diablo encuentra ese terreno fértil en una mente usa esto? Lo usa porque sabe el poder destructivo que tiene esto, el poder de estancar la obra de Dios. Una persona llena de todos estos frutos carnales se los transmite a su iglesia. Se los transmite a su iglesia. Y mire bien claro. Mire el proceso. Vamos a ir en el proceso. El celo y la envidia producen pleitos y enemistades y contiendas y distinciones, divisiones. ¿Y cuál es el punto máximo de todas? Las herejías. Entonces vienen las herejías. Es una cadena. Entonces la persona que cae en esto va cayendo en enseñanzas para justificar su conducta. Tenga cuidado, ministro, no justifique lo que no es justificable. Tenga, siervo de Dios, no justifique lo que está injustificable. Si usted comete un error, tenga la humildad de reconocer, yo cometí un error. Si usted convirtió un dogma en una doctrina de la iglesia, tenga los pantalones si es hombre o la falda si es mujer para aceptar que lo que usted enseñó fue un error. Pero los pleitos, la celos, entonces viene la herejía. ¿Por qué? Porque entonces ha montado todo, sí, como para justificar la envidia, para justificar el pleito, para justificar la contienda, para justificar todo esto, todo el celo, todo esto. Entonces tiene que crear una teología. Vamos entendiendo. Hay que crear una teología. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Tuvo que crear una teología para justificar la Inquisición, la infalibilidad papal. El Papa no se equivoca. Entonces, para justificar la matanza de los millones de personas sefarditas, judíos, evangélicos, hugonots, 70,000 en la noche de Bartolomé, la iglesia fundamenta una doctrina. Dice, no. Hay que justificar esto. Entonces viene la doctrina de la infalibilidad papal. El Papa es infalible en materia doctrinal. Si el Papa dijo que hay que matar los herejes, hay que matar los herejes. O sea, la herejía viene como producto de todo esto. Porque entonces la gente tiene que crear una doctrina para justificar su conducta. ¿Qué están haciendo los que están hoy en día viviendo vidas inmorales por ahí? Predicadores que tienen 2 y 3 mujeres. Predicadores que han caído 2 y 3 veces, que ya no son caídas comunes, ya son relajos. ¿Qué han tenido que hacer? Ahora han creado una teología, lo que dice la Biblia, porque habla de adulterio, fornicaciones, pleitos, envidia, etcétera, y después herejías. Crean entonces una doctrina, bueno, siempre ha existido el calvinismo. Eso es una doctrina que hay que entenderla. Antes de uno coger los presbiterianos y mandarlos para las pailas del infierno, hay que entender que el presbiterianismo tiene diferentes clases de calvinismo. O sea, eso es un tema per se. O sea, a veces uno habla de lo que uno ni sabe. Cuando usted habla de la predestinación, mire, Whitefield era calvinista y predicaba y vivía una santidad tremenda y se guardaba para Dios, y en su concepto tenía una interpretación de eso. Bueno, en el extremo, en el polo extremo, hay algunos que desarrollaron el calvinismo, que es lo que es una vez salvo, siempre salvo, que yo no creo en eso. Desarrollaron esa teoría calvinista al máximo, y en el máximo dijeron, no importa la vida que tú vives. Calvino no creía eso, Whitefield no creía eso, pero unos teólogos llevaron la doctrina de la predestinación, que para mí yo no la acepto de ninguna forma, de ninguna manera,
pero las llevaron al extremo para justificar su conducta. Dijeron, no importa lo que hagamos, no importa lo que vivamos, no importa lo que hagamos, cuando lo hacemos, la gracia nos sostiene y no importa lo que pase, somos salvos siempre. A eso los modernos pentecostales, porque los presbiterianos no han sido problemas. Yo brego con presbiterianos toda mi vida. Mi madre no cree no lo puedo decir mucho porque ella es presbiteriana, de eso, pero ella no cree en toda esa doctrina, pero es pastora presbiteriana. No hay problema. Bregamos y trabajamos. Yo acabo de venir de las selvas de Chiapas. ¿Y quién me recibió allí? Un pastor presbiteriano, lleno de Dios, hermano, salvo, guardado para Dios, dando su vida por el evangelio. ¿Cómo va a decir que ese hombre es un impío? Que tiene unas enseñanzas que le enseñaron en ese medio con las cuales yo no comparto, eso es otra cosa. Pero aquel hombre es un hombre de Dios. Yo juego a cualquiera aquí que se vaya allá a las Margaritas, en la boca de la selva donde están matando los evangélicos, a ver si coge aquella iglesia que lo que tiene allí en el patio son pentecostales que están sin casas y pastores que tienen que dar en la iglesia presbiteriana su culto. Y aquel hombre lloraba junto a mi lado cuando yo estaba en Chiapas hace unos meses atrás. Cientos y miles de gente sufriendo hambre y allí, y aquella gente cantando. Algunos perdieron sus maridos, algunos perdieron sus esposas, y ahí estaban, vieron sus hijas violadas y estaban gozosos en el Señor. ¿Cómo voy a poner yo en tela de juicio la salvación de ellos? Su doctrina, en un sentido, yo no la creo, pero esta gente son convertidos. Eso fue lo que aprendieron. Nosotros tuvimos otra luz, otra enseñanza, y Dios nos va a juzgar a nosotros por lo que nosotros recibimos. Y aquellos lo único que recibieron fue eso, y se salvaron y Dios los perdonó. Pero entonces los peores ahora intérpretes de Calvino no son los presbiterianos. Los peores intérpretes de Calvino son los pentecostales desviados ahora, que predican creciendo en gracia. ¿Y quiénes son? Búsquele la vida a toda esta gente. Pastores que han adulterado 2 y 3 veces. Gente corrupta que ahora tienen que crear una teología que es una herejía antigua, que la han adaptado, y dicen, no, si el cuerpo no peca. El alma no peca, el que peca es el cuerpo. Repito, corrijo, el alma no peca, el que peca es el cuerpo. ¿Por qué hacen eso? Tienen que crear dentro de un sistema teológico que hace años que tiene un montón de vertientes. Agarran el extremo de esa doctrina, y empiezan a fundamentar la justificación. No, yo creía que estaba perdido cuando yo cometí esos adulterios, pero eso era mi cuerpo, mi alma se mantenía limpia. O sea, hay que crear una herejía para justificar con una teología herética, justificar nuestra conducta. ¿No fue eso lo que hizo la Iglesia Católica cuando quemaba a los protestantes y a los judíos? ¿No es eso lo que hizo la Iglesia protestante en Irlanda y en otras partes de Europa cuando empezó a matar a los católicos? Son los enemigos de la cruz y hay que extirparlos. Esa es la teología que crean los hombres para justificar sus condiciones. Entonces, un hombre quiere tener 3 mujeres, pues entonces hace una nueva teología, que es una vieja herejía, y agarra los textos bíblicos del pasado, y agarra la vida de Salomón, y agarra la vida de David, y agarra la vida de Abraham y Sara, y dice, Abraham tuvo 2 mujeres, David tuvo más de una mujer, Salomón tuvo más de una mujer, y entonces agarra esto porque tiene que justificar su deseo de tener 2 o 3 mujeres, y hace una herejía de una vieja teología, de una vieja herejía, para justificar su conducta, pero no le dice que la Biblia dice, así no fue siempre. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén, no puso 2 Evas, ¿cuántas puso? Y no dude ahorita que aparecerá una mujer que quiera tener 2 o 3 hombres, y haga otra nueva teología. Cuando Jesús fue al matrimonio en Canaán de Galilea, un hombre y una mujer. Y en el Nuevo Testamento dice que cada uno tenga su propia esposa, una. Pero hay algunos que quieren tener más de una, tan locos. Están locos. Hay que justificar. Yo vengo del mundo, mi debilidad es el deporte. Entonces, yo tengo miedo, que esto es grado superlativo y menos alto, yo tengo miedo de que el deporte me lleve al pecado, entonces yo caigo en el ministerio y empiezo a enseñar que jugar pelota es pecado. Y la razón es que he convertido una cosa personal en una doctrina. Yo era un adicto a la política antes,
y era un enfermo de la política, pues entonces todo el que ocupe un puesto y todo el que se interesa es un pecador, porque la política es el diablo. Y yo le digo la verdad, que el que entra en ese mundo, si es cristiano, tiene que pensarlo dos veces, porque allí hay demonios. Eso sí, no hay que dudar. Pero déjeme decirle, allí hay gente que también necesita la palabra. Y allí hay gente que cuando se conviertan, pueden ser un testimonio. Aquí está Víctor. Ese mundo, yo no os aconsejo que nadie se meta allá adentro, que no tenga un plan de Dios, o que su vida no esté ordenada en la voluntad de Dios para meterse en eso. Sino, si Dios no lo mete en eso, quédese fuera de ahí. Pero no juzgue tampoco a gente que Dios llame para ponerlos allí, porque si no tiene Dios su gente allí, el diablo va a tener su gente allí. Y yo sueño con el día que en todos los partidos políticos que hay en Puerto Rico hayan hombres llenos del Espíritu Santo que defiendan la causa de Cristo, aunque tengan sus ideas personales. Shakamanda lo basara vaquita manda basaya. Oh, mi alma alaba al Señor. Zeta basaya. ¿Dónde se convirtió Víctor? Se convirtió allí. Me lo gané en el camino de una ruta esta de clamor, y todavía está aquí, hoy vieja está aquí, a alabar al Dios de la gloria en el día de hoy. Sí, la visión no puede ser miope, no puede ser. Ahora mismo en ese nuevo congreso más de 30 legisladores están llenos del Espíritu Santo y aman al Señor. Si no hubiera sido, déjeme decirle, porque Dios pone esos hombres ahí y cambia ese congreso, las leyes que venían bajando eran terribles. Yo ayer hablaba en la cadena, y como por aquí no se oye la cadena, se pierden muchas cosas. Hablaba lo que yo acabo de descubrir. La administración del gobierno de Clinton junto con las Naciones Unidas están proponiendo una orden mundial donde se está propulsando, fomentando el lesbianismo y la homosexualidad como un método anticonceptivo para controlar la población mundial. Es diabólico. Y eso venía bajando con el plan educativo del Goal 2000. Y yo me senté, porque algunos dicen que uno es un loco, que uno es un político sucio. Pues sí, por defender las cosas de Dios tengo que reunirme con quien sea, lo hago. Y entonces me senté con el secretario de Instrucción 2 horas. Y le dije, si ustedes meten esto aquí, yo me le voy a parar de frente. Y el secretario de Instrucción dijo, reverendo, cualquier cosa que se haga, la vamos a discutir con usted antes que se haga. Y le dije, ¿sabía usted que en ese plan educativo con fondos federales viene supuestamente una imposición para que se implante la enseñanza de la aceptación de los homosexuales y de la conducta y de la vida? Que se le enseñen a sus hijos en la escuela que ser homosexual es normal, que tener un hombre y una mujer es normal. Y usted sabe que eso... Decía, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. No lo sabe mucha gente. Entonces, Dios tiene que tener gente en todos sitios. Yo acabo de estar sentado en una mesa cenando a las 12 de la noche con uno de los asesores del presidente de Venezuela. Dicen, ese político, ¿no? Estoy sentado ahí, me invitó, lo envió el ministro del Interior y de Fronteras, Pompeyo Márquez, quien ha venido a mis campañas y es un amigo de este ministerio, un asesor del doctor Caldera, que es un católico práctico, pero que es el presidente que ha empezado a abrirle las puertas al evangelio como nunca antes en la historia de Venezuela. Y que los evangélicos miopes decían, es un católico, hay que acabarlo. Hermano, ¿y quién era Ciro? Ciro era un impío, Ciro era un pecador, era un pagano, era un idólatra. Pero Dios le llamó cientos de años mi siervo. Mi siervo, ¿por qué? Porque ese impío idólatra pagano era el hombre que iba a iniciar el retorno de Israel a la tierra prometida, a Jerusalén, y comenzar la restauración del pueblo de Israel. Un impío, un idólatra, un pagano. Quizá no se salva su alma, pero Dios le llamó mi siervo. Porque hay 2 clases de siervos: el siervo ungido, ministro, y el individuo que se convierte en instrumento de Dios. Son 2 clases de siervos diferentes. Y Dios le dijo a Ciro, tú eres mi siervo. Y fue él el que manda a los judíos, le da recursos, le da soldados para que vuelvan a Jerusalén. Más nadie. Ciro, un idólatra, un pagano, y ciertamente un inmoral. Y estoy sentado a la mesa esa noche allí, sentadito allí a la mesa,
Y como a la 1 de la mañana este hombre se abre su corazón y dice, vamos a sacar de las selvas a las nuevas tribus, los lingüísticos estos, porque tenemos informes que son enemigos del Estado. Y conmigo hay un profesor de los más ilustres cristianos que está ahí, un profesor, un catedrático universitario. Aquí está un líder cristiano que es un político sentado ahí. Y aquí está este hombre poderoso y aquí estoy yo. Y yo lo dejé que hablara. Y Dios permite eso, estar ahí. Y le digo, ¿no sería bueno que ustedes investiguen y se haga una comisión que vaya a las selvas amazónicas? Porque existen grupos radicales y raros como los de Jim Jones que se han metido en esos sitios. Y si eso es cierto y se prueba en una comisión, yo mismo le ayudo a que lo saquemos de Venezuela. Y le dije, pero si ustedes cometen un error, su gobierno está ganando ahora favoritismo como un gobierno tolerante. Si ustedes hacen esto internacionalmente le va a caer encima la prensa y todos los movimientos evangélicos si ustedes hacen una persecución. Vamos primero a investigar eso. Hágase una comisión que vuele a las selvas amazónicas a investigar este dilema antes que se cometa una injusticia contra gente que son buenas y lo que están haciéndole un bienestar a la patria y al pueblo. Claro, estos lingüísticos lo que hacen es traducir la Biblia al idioma original. El diablo no puede estar felices con ellos. Y entonces cuando estamos en esa conversación, el hombre se me queda mirando, vamos a hacer la comisión y usted va a ir en esa comisión. Escoja a la gente que usted quiere y yo pongo un avión de la Fuerza Aérea Venezolana y yo voy con ustedes a ver qué es lo que está pasando allí. Y estamos en eso después de clamor. Que tenga una mente amplia. Una mente amplia. ¿Qué usted espera? Que mañana se convierta el esposo de Migdalia, que ha sido un político toda su vida. Eso está en las venas de él. Y usted va a decirle que él se convierta, tiene que dejar eso. El único que lo puede trabajar es el Señor. Quiere dejar ahí para que alcance a otros más de los que están ahí. Dios lo usa. Porque esta mujer le ha dado un testimonio intachable a ese hombre. Y tarde o temprano ese hombre viene a los pies del Evangelio. Porque Dios ama su alma. No pierdas la fe. Dios ha escuchado. ¡Ay, cabazaya! Ha escuchado tus oraciones. No pienses a esta hora que se han perdido. Mi espíritu está obrando, dice el Señor, y a su tiempo verás el fruto. Más él se esperó 30 años. Pedrito se convirtió y fue su brazo derecho en su enfermedad ahora. Y lo grande es que César estaba muriendo y primero se fue él, dice el Señor, y a su tiempo verás el fruto. Más él se esperó 30 años. Pedrito se convirtió y fue su brazo derecho en su enfermedad ahora. Y lo grande es que César estaba muriendo y primero se fue él. Ahí está. Hurra, bashay, hermano, yo siento algo tremendo aquí. Yo siento algo tremendo aquí. Algo tremendo aquí. Entonces, qué lindo es el Señor. Entonces, hay que entender estos asuntos, hermano. Los misterios de Dios. Hay que tener una mente abierta. Hurra, bashay, hermano, yo siento algo tremendo aquí. Yo siento algo tremendo aquí. Algo tremendo aquí. Entonces, qué lindo es el Señor. Entonces, hay que entender estos asuntos, hermano. Los misterios de Dios. Hay que tener una mente abierta. Antes de uno ponerse a condenar nada. Antes de ponerse uno a cerrar nada. Tiene que abrir su mente abiertamente. Ahora, estamos hablando de todo este asunto del ministerio, de los frutos del Espíritu que tienen que haber. No los voy a leer porque ya se saben todos esos frutos que tienen que haber en nosotros. Pero tenemos que ser conscientes y humildes, aceptar nuestros errores.
No hay avance en la vida personal de ningún cristiano, menos de un ministro, si no acepta sus errores. Y estábamos hablando de este asunto de las herejías. Sin papel uno llevar esto y caer a veces se pierde uno. Las herejías que se hacen, enseñanzas para justificar. ¿Se recuerda a alguno de ustedes aquí cuando se nos enseñaba que un reloj era pecado? ¿Se recuerdan? Y usaban Isaías para eso. ¿Se recuerdan cuando nos enseñaban que el televisor era la caja del diablo? Y los que enseñaron eso y rompieron televisores hoy están dentro de la caja del diablo y la están usando. ¿Sabe cuántos pastores destruyeron vidas por esa enseñanza? ¿De dónde procedía? Que ellos eran adictos a eso. Eran adictos al deporte, eran adictos a la televisión. Cuando se convierten, tienen que frenar sus apetitos personales y lo convierten en una doctrina general. Una doctrina general. El hombre que era un adúltero, ahora tiene que crear una super doctrina de santidad para protegerse de sus propias debilidades que siente internas. Entonces, le cree en la mente que la mujer que tiene una manguita corta como esa es una seductiva. Y tiene que coger la mujer y ponerle una manga que llega hasta aquí. Ni ahí. Entonces, esa hermanita llega a la iglesia y con esa doctrina, esa sierva de Dios está perdida. Entonces, las pasiones que hay dentro de esa persona, que son sus tentaciones propias, crea una teología para protegerse de sus propias debilidades. Entonces, esa persona quizás era un adúltero, un codicioso en el mundo. ¿Por qué es que los presos que se convierten son los rajatablas más grandes? Búsquese todos los presos, la mayoría de los presos que se convierten y predican. Búsquele a ver que si esto es pecado, que si esto es pecado. ¿Por qué? Analice su doctrina. Tienen una doctrina de cárcel, están fuera de la cárcel, pero sus mentes están ahí todavía y están tras rejas espirituales. Y un montón de gente que está convertida todavía está encarcelado en sus temores y en sus tentaciones y debilidades, y no han salido, no han probado lo que es la gracia de verdad. Tienen que pensar que como ellos están tentados a hacer ciertas cosas, tienen que crear una teología de miedo, y en esa teología de miedo para sofocar sus propios deseos. Entonces todo es pecado y todo es malo y hay que acabar con esto, y entonces eso se traslada al púlpito de la iglesia. Entonces se crea un evangelio de miedo en la iglesia. Y me recuerdo en Maricao una noche un pastor me decía: hermano, tenía un miembro de la iglesia aquí que si Dios me va a matar, que si Dios me va a matar. Y un día se descubrió la mujer, esa hermanita, todo: Dios me mata si cometo un adulterio, la mano de Dios. Y un día adulteró y Dios no la mató nada. Y siguió adulterando. Su fundamento. Mi suegro se apartó del evangelio y cometió un escándalo, un pastor grande de la Asamblea de Dios. Y pasaron 5 años y Dios no lo mató. Entonces, la pregunta que algunos se hacen: el juicio de Dios le cae a fulano por una tontería, ¿y por qué no le cae a gente que están adulterando, que están mintiendo, que están robando? Esa es la pregunta. ¿Sabe por qué, hermanos queridos, en el día de hoy? Es porque la forma de bregar Dios es una. La forma de bregar Dios es diferente a la nuestra. Si nosotros nos destruimos con nuestro propio, ¿para qué tiene Dios que matar a un hombre que está adulterando? Si Dios sabe que si sigue en esa condición va para las pailas del infierno. Se va a decir que los adúlteros no entrarán. Pero Dios lo deja ahí. Y él se cree que, como dice en inglés, he's getting away with murder. Y se cree que como Dios no le cae un rayo encima y lo fulmina, pues dice: no, Dios está conmigo. Mire, yo llevo 30 y pico años en ministerio. Yo los he visto en esos púlpitos, adúlteros, homosexuales, lesbianas. No digo este púlpito, estoy usando generalmente. Los he visto predicarlos, los he visto bajar del púlpito y irse a acostar con mujeres. Hermano, en 30 y pico años yo he visto un ministro llorar y yo le he dicho: mira, varón, no, yo no soy, y yo no, me están calumniando. Y a los 2 meses lo he visto con la otra misma mujer que los calumniaba. Los he visto decir: nosotros no hacemos esto, no hacemos aquello, y llorar. Los he visto llorar y no se han quedado muertos. Una hija de un ministro decía: ¿por qué Dios no mata a mi padre que escandaliza tanto a la voz? Yo le dije: porque Dios lo ama y le está dando lugar a arrepentimiento. Bueno, Dios no tiene que castigarnos muchas veces. Nos castigamos nosotros mismos. La vergüenza de que nadie nos está viendo. Hermano, si cuando menos usted espera, alguien lo está viendo con lo que usted está haciendo.
Pero entonces tenemos que para justificar si soy un adicto al béisbol, si soy un adicto al baloncesto, si soy un adicto a la televisión, pues tengo que crear si soy un adicto a que las cosas de ciertas modas y ciertas cosas me atraen, pues yo tengo que entonces crear una teología de miedo para controlar mis propios deseos. Y eso le transmito a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que cuando la gente se da cuenta que Dios no los va a matar por eso, se le cae toda esa teología encima. Eso es lo que está pasando. Por eso esas iglesias liberales se están llenando. Se están llenando porque el fundamento del evangelio que se le ha enseñado es: si tú haces esto, Dios te va a matar. ¿Y qué pasa? Que cuando la muchachita va, hace y se pone y se hace, Dios no la mata. Entonces dice el pastor: es un mentiroso. Si la base hubiera sido otra. Mira, Dios te ama. Al infierno Dios no manda a nadie por esto. Dios no manda a nadie por una tontería como esta. Dios no manda a nadie por esto al infierno. Pero nosotros enseñamos esto. Y lo hacemos para agradar a Dios porque lo amamos. Y no me pongo esto porque amo a Dios, no porque Dios me va a matar. Y yo no voy, mire hermano, a mí me encanta el baloncesto y me encanta el béisbol. ¿Ustedes se creen que yo no voy a un parque de pelota a ver un juego de pelota, un béisbol, un baloncesto porque yo creo que Dios me va a matar? Mire, yo lo hago por amor. No voy, ¿sabe por qué? Porque sé que hay tantos que se escandalizarían con eso. Y me voy a la palabra, dice: comer carne es escándalo a mi hermano. Pues yo no voy. Me encantaría sentarme a ver un juego aquí de baloncesto. Me encantaría, y sé que si voy no me pierdo. Y sé que Dios no me va a matar. Pero como yo sé que hay tanta gente que su conciencia se pueden perder o se pueden caer, pues yo me eximo y lo veo por televisión, que es lo mismo. Si fuera pecado es lo mismo verlo por televisión que verlo allá. No es lo mismo. Es como el televisor: era pecado tener la caja del diablo. Entonces algunos pastores cogieron y se buscaron una cajita del diablo chiquita, la pusieron en la chiquitita, ¿verdad, Saría? Se la buscaron de 5 pulgadas, así de grande, y la escondieron en el cuarto. Aquí tenemos la cajita. No me ve el líder del concilio, pero no sabían que el líder del concilio tenía una escondida en el cuarto también. No lo ponga duro, que lo oyen los vecinos. Si era pecado de 5 pulgadas o de 27 pulgadas. ¿Y sabe lo que yo hice? Cuando yo me di cuenta que esto era un error, la mujer me empezó a luchar conmigo. Me dice: mira, tú, estoy encinta, estoy abojecida aquí, cómprame un televisor. Yo tengo que orar a Dios. Y yo era de los que iba en un avión, porque eso fue lo que me enseñaron por amor. Yo amaba a Dios y amo a Dios. Y cuando prendían el televisor en el avión, yo hacía: ridículo, eso es ridículo. Eso es como el hombre que le pasa a una mujer semidesnuda y hace: ay, déjese bobería. Si tú no puedes mirar en la cara a esa mujer, ¿dónde está la santidad verdadera que tú tienes? ¿Dónde está el poder de Dios en tu vida? Una cosa es que tú que la codicies y la desees. ¿Qué haces cuando yo voy? ¿Qué harías tú cuando vas a El Salvador? O cuando vayas a Guatemala y las mujeres están con los pechos así de grandes por fuera, amamantando a los hijos, que voy a tapar la cara. ¿Qué hace usted cuando usted le toca ir a las selvas y las mujeres andan con los pechos colgando por fuera y usted no puede hacer? ¿Qué va? ¿A taparse la cara? No. Si usted no puede mirar de frente a una mujer en su congregación, algo anda mal en usted. Métase a ayunar y a orar para que Dios le mate todas esas pasiones que tiene por dentro. No digo que usted se ponga a ver pornografía, ya eso es otra cosa. No digo que usted se ponga a desear, pero ese cuento de hombres que andan por ahí así y con una humildad ficticia y con una santidad así que no miran para nadie, hermanos, cuídense. Del agua brava me libro yo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Del agua, esos santitos y esas santitas que no. Yo me recuerdo, hermano, un rabí que se convierte al evangelio y la esposa era puertorriqueña y entraron en una santidad tremenda y se volvieron todos unos santos. Tenían una sinagoga que convirtieron en iglesia en Nueva York y los dos estaban en el cielo. Y yo: ¿para qué nos vamos a tocar ni nada si ya no necesitamos nada? Tú y yo estamos tan santos. Hicieron un pacto de no agresión y ninguno tenía sexo. Pero un día bajó el viejo del Sinaí para abajo, y empezó a sentir todas las necesidades que tenía como hombre. Y fue donde la reverenda dijo: mi amor, tú sabes. Y la reverenda dijo: no, yo no toco eso. Pobre viejo, estaba volviendo loco.
Y al rato, la vieja cayó también del Sinaí para abajo. Y el viejo dijo, no, yo ya no necesito nada. Y fue ella la que cogió un miembro jovencito de la iglesia y se lo llevó. No vivían en la realidad. En la realidad de la vida, de lo que somos. Entonces esta gente vive una vida ficticia. Somos lo que somos. El ministro ni la sierva de Dios es una super persona. Ese misticismo se crea. Cuando ustedes vean predicadores y pastores y pastoras que crean un misticismo alrededor de su persona, eso no es de Dios. ¿Por qué esta Biblia deja la caída de Pedro? ¿Por qué deja la caída de Judas? ¿Por qué deja la caída de David? ¿Por qué deja el error que comete Abraham? ¿Por qué deja todo eso ahí? Porque Dios no quiere que miremos los hombres, ni mistifiquemos los hombres ni las mujeres. Dios quiere que solo pongamos nuestra mirada en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que conozcamos que como ministros, como siervos y siervas de Dios, somos humanos. Pero ¿qué pasa? Que se mistifican. A alguna gente le encanta eso, que los mistifiquen. Que los vean como los super santos, como la gente más humilde, como la gente más espiritual, como la gente intocable. Y usted los ve que caminan con la carita así. Y todo el mundo, mira, ese hombre de Dios es un santo. Y esa mujer es una santa. Y no tiene falla, y no tiene nada. Miren, no hablan con nadie. Una de las cosas es que se recluyen. Se van separando de la gente, no participan en la comunión, se crea un espíritu de super santidad alrededor de sus vidas, nadie los puede tocar, viven unas vidas aparte, todo el mundo está mal y ellos están bien, y van creando una aurora mística a su alrededor. Eso va creando otra herejía, el culto a la personalidad de la persona, el culto a la persona que hizo Mita. Mita creó un culto a su persona. Mita fue creando que ella era la que tenía las profecías, que ella era la que tenía el mensaje de la verdad, y los demás estaban mal, y fue creando un grupo aislado y creó que los mitas. Joseph Smith se fue a una montaña y dice que recibió un ángel con tablas que vinieron y le dieron una revelación, y se aisló y creó que los mormones. Y ahí sigue usted por ahí. Y sigue usted con Elena G. White y todas las enseñanzas que ella creó. Y hasta el día de hoy el movimiento adventista está dividido en cuanto aceptan todas las cosas de Elena y otras que no la aceptan. Pero creó un culto a su personalidad. Y usted sigue por ahí con Rutherford y los testigos de Jehová. Y usted sigue con William Branham y el ala extremista de los solo Jesús. Y usted sigue por ahí con David Cores y sigue por ahí con Jim Jones y sigue por ahí con cuantos cultos falsos hay. Son personas que empiezan a centralizarse no en el mensaje de la perfección de Cristo y la santidad de Cristo, sino en la santidad que ellos viven, en la perfección de ellos. Y nosotros no estamos. ¿Qué dijo Pablo? Yo no estoy aquí para ofrecerme a este crucificado y a este resucitado. El trabajo de ustedes, de nosotros como evangelistas, pastores y pastoras, no es presentar la perfección nuestra. Sí tenemos que tener un grado de perfección y santidad para no escandalizar, pero nosotros no estamos aquí para que la iglesia se base sobre nosotros. Y el día que usted se muera, ¿dónde va a parar la iglesia? Y el día que usted se decida jubilar, o el día que usted se pierda, o lo que sea, ¿dónde va a parar la iglesia? Entonces, eso es la herejía del culto a la personalidad. Yo soy perfecto y yo no puedo cometer errores y la gente empieza a ver al hombre verdaderamente es un santo, y el día que le descubren un error al hombre, se va todo el mundo por el barranco. Y la culpa la tiene el predicador, la tiene el pastor que fomenta esto. No es que usted se degrade, no se degrade, pero dígale a la gente, yo soy tan humano como ustedes. Mis hijos, no permita que la gente le destruya su familia. Usted tiene hijos, tiene hijas, no deje que los demás en la iglesia, los diáconos y los ancianos frustrados le destruyan sus hijos, porque sus hijos se rebelarán contra usted y sus hijos serán sus hijos hasta que usted se muera. Entonces, por usted mantener esa imagen de una perfección última, usted permite que sus hijos sean destruidos, que 2 o 3 le acaben a sus hijos, se los echen al mundo, y usted, para agradarlo, usted entonces cosas que usted sabe que no le puede exigir a sus muchachos, se las exige y los frustra, los tormenta, y un día sus hijos se van al pecado y no quieren saber de la iglesia. Yo conozco un pastor que la hija no quiere saber del evangelio, porque por agradar a veces a ciertos grupitos que ya destruyeron sus hijos, ellos cogen sus hijos y los botan de la iglesia y los maltratan.
Mire, mi hermano, yo prefiero tener un hijo sentado ahí, pelú, balbú, lo que sea, pero sentado ahí, que sé que está ahí sentado, que estar en la esquina vendiendo drogas. Yo prefiero tener una hija con todas las imperfecciones que está ahí sentada orando a Dios, que tenerla por allá botada en el mundo rebelde. Mis hijas no son perfectas, pero yo nunca he tenido que decirle a mis hijas que oren. Una madrugada me levanté a las 5 de la mañana, las 4 de la mañana, y mi hija mayor tenía entonces como 11 años de edad, 13, la encontré orando, porque me vio a mí orar. Desde que crecieron me veían tirado y a mi esposa tirada en un rincón orando. Yo no tuve que obligarlos a orar. Yo no he tenido que obligarlos a ir a la iglesia. La menor que queda en casa se monta en el avión y me dice: papi, me voy contigo para esas campañas. Quería venir para acá hoy, pero está predicando esta mañana, la rubia. No me avergüenzo de ellos. Ni porque tengan algunas cosas que yo defiera por la enseñanza que yo recibí, los voy a esconder para agradar a 2 o 3 ignorantes y fanáticos. Son mis hijas, me siento orgulloso de ellas porque se han guardado para Dios. A honra lo tengo, mi hija la llevé al altar virgen. Y quizás alguien dijo: salió en una revista y tenía un poco de esto, un poco de aquello. A mí no me importa. Yo les di la enseñanza que yo recibí, pero aman a Dios. Aman a Dios. Lo que hacen es predicando, no están en discoteca, no están despellejando a nadie. ¿Sabe lo que hacen? Buscando almas para Cristo, consolando gente por teléfono. El teléfono mío, la cuenta es enorme. Mi hija que queda en casa todo el tiempo, le llaman consejos de la juventud que está perdida. Se va conmigo y lo que hace es predicando. Entonces vienen 2 o 3 y nos dicen: no, usted tiene que coger sus hijos y imponerle lo que nosotros creemos. No, ¿de qué vale que se lo imponga? ¿Para que le agrade a usted? Si a quien tengo que agradar es a Dios. No. Usted, para agradar a 2 o 3 predicadores de radio, de televisión, o a 2 o 3 diáconos, usted destruye sus hijos. Un día esos hijos suyos se van a parar y van a decir: papi, me echaste al mundo. Yo me siento orgulloso de mis 2 hijas. No fuman, no beben, no son promiscuas. Y si le llaman prostitutas por el hecho de que se ponen un traje que brilla, pues yo no sé lo que esa gente va a hacer en el cielo, porque en el cielo todo va a brillar. Les he enseñado a aguantar. Enseña a sus hijos a mirar a Cristo, no mirarle a usted, ni a mirar a los demás, porque se le van a perder cuando empiecen a ver que la iglesia está llena de hipócritas, que a veces los predicadores son los más crueles que hay. Se le van a perder si usted no le enseña a mirar a Cristo. Yo he enseñado a mis 2 hijas a mirar al Señor. Y en una universidad católica, una tiene un testimonio intachable, la otra va para la universidad con un testimonio intachable. Perfectas no son. Tenemos diferencias y las discutimos. Y me siento con ella, le digo: esto a mí no me gusta, pero ya son mayor de edad. Yo no puedo cogerlas por el cuello y decirle: me gusta, quiero que te arregles el peinado de esta forma, y quiero que no te untes esto y que te pongas aquello. Usted no puede hacer eso con adolescentes en el tiempo que vivimos. Los destruye. Deje que sea el Espíritu Santo. No se preocupe tanto por las 2 o 3 porquerías que tengan puesto. Preocúpese de que su corazón esté bien con Dios, de que no estén promiscuos, de que no estén refregándose en las esquinas, de que amen al Señor, de que vayan a ese altar vírgenes, de que guarden su vida. Pero nos hemos preocupado tanto. Y yo no le digo que no se preocupe por las cosas de afuera, enseñémoslas, pero nos hemos preocupado, nos hemos obsesionado tanto. Y tenemos un chorro de jóvenes que cuando salen de aquí, ¿sabían ustedes que se van para San Juan a las discotecas, muchos de aquí de Guayama? ¿Sabían ustedes que en la mayor parte de las escuelas, muchas pentecostales son promiscuas? Promiscuas, vienen a la iglesia y está bien que mantengamos la doctrina que aprendimos, pero como lo único que estamos pensando es en eso, creemos que porque están por fuera lo más bien, por dentro están, y nos hemos olvidado de adentro, que el hombre interior tiene que ser lo primero y lo exterior es secundario. Y nos hemos enfatizado tanto en el interior, que en el exterior, que los tenemos sentados ahí en la iglesia, muchachitas de 15 años que ya son mujeres que han tenido sexo. Muchachos usando drogas en la iglesia y nos engañan. Ah, no, si esos muchachos, míralos cómo cantan, míralos cómo brincan, mira cómo hablan lengua.
Yo no le digo que usted cambie su doctrina. No, Señor, yo respeto eso. Yo sigo creyendo todo lo que yo he creído desde que me convertí. Pero tenemos que aprender que este no es el mundo que nos criamos nosotros. Yo veía en la televisión en Washington ahora una niña de 16 años que ya se ha acostado con 80 y pico de hombres. Otra de 13 años que ya está prostituida. Y le dice, yo lo que me encanta es acostarme con hombres. Y la mamá decía, no sé qué hacer. Y una de 16 le dice, sí, alguien le dice, tu mamá tiene que ponerte vergüenza. Y yo, sí, le llamo a la policía. Porque las leyes ahora protegen. Usted no puede ya bregar con un garrote grande y romperle las espaldas a un hijo. Usted tiene que sentarse y ganárselo con amor. Y si usted es pastor, tiene que bregar con esa juventud que tiene ahí. Porque esa juventud que usted tiene ahí, que viene un ignorante y pone unas pautas porque ya está viejo o vieja, una persona que ya hizo lo que iba a hacer con su vida, que ya destruyó sus hijos, que ya destruyó su familia, y viene y le destruye su juventud en la iglesia y sus hijos, y usted se lo deja que lo destruyan. Usted le va a dar cuenta a Dios. A dar cuenta a Dios por eso. ¿Por qué? Porque esa juventud no tiene las presiones que usted no tenía, las presiones que yo no las tenía en la escuela. La juventud de hoy en día habla de sexo. Yo estaba haciendo un estudio de academias evangélicas, pentecostales, drogas, sexo oral en los baños. Una iglesia pentecostal en el área metropolitana, el pastor predicando y dentro del cuarto de baño teniendo sexo mientras el pastor predica y vendiéndole droga a los jóvenes en la misma iglesia. Pastor, la iglesia es tan grande, no sabe lo que está pasando. La televisión, las computadoras con pornografía, la televisión en el día de hoy en la casa, las escuelas, la juventud que nosotros éramos no es la de hoy. Esa juventud está, mi hermano, el diablo le tiene 20,000 cosas para ofrecerle. Y si vienen golpeados de allá y vienen acá, y usted viene, pa, y no brega con sabiduría, Dios nos va a reclamar. Yo no le digo que usted eche por el zafacón su disciplina. Yo no le digo que usted no mantenga sus criterios. Pero satúrelos de comprensión, de amor, de tolerancia. Porque no estamos bregando con cabezas huecas y muñecos, estamos bregando con almas. Y eso es una de las cosas que el ministerio se ha olvidado, que están bregando con almas. La gente se cree que están bregando con basura, están bregando con almas. Y es tan valioso un alma que Cristo dio su vida por ella. Anda la basala bajía basaya. Urra basala bajaya. Cuando yo veía eso, y yo veía que mi hija baja al vestido de hotel para cantar con un grupo de jóvenes que vino a despedirse de ella hasta las 2:30 de la mañana. Yo estoy contento. Cantando himnos en el vestido de un hotel hasta las 2:30 de la mañana. Y gloria a Dios por eso. No me importa lo que digan, les he enseñado a soportar todo. Y un pastor se levantó y dijo, esta es verdad lo que dice. Por allá empezaron a regar en Boston, en Massachusetts, que las hijas mías eran 2 jameras. ¿Y por qué? Dice el pastor, un matrimonio porque oyó de Puerto Rico esa cosa y empezaron a regarlo por todos lados. Y el matrimonio que lo regó, dice, jamás yo había visto una cosa tan terrible. Le ha pasado lo que nunca en su vida, una tragedia encima de otra. Hermano, deje que el mundo diga lo que le dé la gana. Deje que hablen. Deje que lo destruyan, que hablen, que digan. Yo he llegado a un punto en mi vida que yo dejo que Dios sea el que defienda a uno, hermano. No podemos perder como iglesia el tiempo peleando con necios. No podemos perder el tiempo peleando por tonterías. Se nos está perdiendo la iglesia, se nos está perdiendo la juventud. Nos estamos perdiendo nosotros mismos. Yo quiero ser parte de ese último avivamiento. Lo de hoy ha sido totalmente distinto. Yo no sé, yo traía otro estudio, pero el Espíritu Santo me ha dirigido y yo quiero terminar con estas palabras. Ustedes son importantes. Ustedes son más importantes que el gobernador, que el alcalde, que el presidente. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son la gente preciosa de Dios. No deje que nadie lo devalúe. No deje que nadie lo devalúe. El diablo es el que devalúa. Usted vale mucho para Dios, pastor. Quizás usted y yo no tengamos la educación que han tenido otros, pero tenemos el llamamiento. Tenemos la especificación del llamamiento.
usted vale mucho para Dios. Si comete un error, reconózcalo. Levántese y siga caminando. No deje que el diablo lo deprima, porque sabe que el diablo nos tiene la mirilla. ¿Qué dice la Biblia? Heriré al pastor y las ovejas El diablo no le interesa a los cabos, le interesa al soldado común, le interesa a los generales. Y ustedes son los generales y las generales de la obra de Dios. Y por eso usted está pasando por pruebas, y por eso el diablo le está atacando, y por eso el diablo le está levantando. No piense, eso es todo. Al árbol que no tiene frutos no le tiran. ¿Verdad que no? Dice, todo el que quisiera vivir piamente padecerá. Si al árbol verde le hicieron esto, ¿cuánto más a las ramas? El que quiere seguir en poder, niéguese a sí mismo y sígame. Cristo lo escupieron, Cristo lo calumniaron, Cristo lo arrastraron por las calles, Cristo lo trataron de hacer barbaridades, lo dijo bastardo, cuántas cosas hay. ¿Y qué usted espera? Si Dios lo tiene aquí, si Dios te tiene allí, Migdalia, si Dios te tiene allí, Maelo, si Dios te tiene allí, Pedrito, Junior, y a cada uno, hermano Alberena, y a uno, si Dios lo tiene en cada sitio, ¿qué ustedes esperen? ¿Que el diablo le esté aplaudiendo? Ustedes son el estorbo en el camino de los planes satánicos, y el diablo tiene que deprimir, no se puede meter dentro de ustedes porque están lavados con la sangre. Pues entonces hace esto, lo voy a oprimir por fuera, y después que lo oprima, lo voy a desanimar, y después que lo desamine, lo voy a entrar en una depresión. Oprimir, ¿qué quiere decir oprimir? Perdóname que te coja tu cabeza de ejemplo. Es bastante grande, ¿sabes? Pero es buena, es el tipo exacto que necesito para esto. Pues como el diablo ve que esto está cubierto con la sangre de Cristo, tú eres un siervo, una sierva de Dios, pues dice, no lo voy a coger por dentro, pues lo voy a agarrar por fuera. ¿Cómo? Lo voy a oprimir. Le voy a crear una serie de pensamientos. Son las malicias espirituales que habla San Pablo en Efesios 6. ¿Cómo? Le voy a crear problemas, lo voy a oprimir con problemas. Problemas, lo voy a enfocar con problemas en la familia, problemas con el marido, con la esposa, con los hijos, económicos, problemas internos. Voy a tomar compañeros en el ministerio y se los voy a levantar en contra, aquellos que encuentren que me dan lugar. Y entonces les voy a meter toda esta cabeza, que es donde está el centro de su fuerza mental de decisiones, lo voy a oprimir para que no pueda pensar, para que cometa errores. Y esa opresión va a causar un desaliento, va a caer las manos, y una depresión, que es el punto climático. Es decir, el desaliento, no quiero moverme, la depresión, no sigo más adelante. ¿Quiere que le diga un caso típico de depresión? Jeremías capítulo 20. Jeremías que está predicando la palabra, Jeremías que lleva años obedeciendo el llamado que Dios le ha dado y nadie le hace caso y la gente lo tiene como rechazado, y Jeremías finalmente predicando un mensaje de Dios dice, ojalá me hubiera matado Dios en el vientre de mi madre, mis ojos nunca hubieran visto la luz del día. Maldito sea el hombre que le llevó nuevas a mi padre, hijo varón te es nacido. Ojalá que hubiera sido asolado como las ciudades que asoló Jehová. Dijo, ojalá que nunca yo hubiera nacido. Es un tipo más deprimido que eso. Cuando uno pierde el deseo de vivir, uno está deprimido, más allá de desanimado. La depresión es el punto máximo de la opresión y el desaliento. Y la opresión viene para desanimar y llevarnos al punto máximo de la depresión. Y entonces ese individuo que está deprimido dice, yo no quiero vivir. Usted ya no quiere vivir. Usted se pasa diciendo, Dios, llévame, que me lleve ya. Yo he caído en eso muchas veces. Dios, llévame, quiero irme. Eso es estado de depresión. Porque el que está alegre y el que está animado se goza cuando mira por esa ventana y ve toda esa belleza que Dios ha hecho. Se goza cuando piensa que hay almas que salvar. Se goza que cuando hay proyectos que llevar adelante. Se goza cuando sabe que hay almas que redimir. Se goza saber que está en la voluntad de Dios. Y aunque esté como Pablo y Sila en la cárcel, están cantando. Ahí usted ve un individuo contento, libre de depresión, cantando con los azotes encima.
Yo no sé lo que cantaban, quizás cantaban yo tengo un gozo en mi alma, yo no sé lo que cantaban, pero no estaba deprimido. Pablo y Silas en la cárcel con el cepo puesto, cantando y alabando a Dios. Pero el deprimido, yo quiero morirme, Jeremías, yo no quiero más nada. Entonces la depresión va aumentando y dice, yo no quiero hablar más, yo todo lo que hago es hacer tu voluntad y todo me va mal, dice Jeremías, todo me va mal. No hay chavos, no, me cierran las puertas, no termino el templo, mi familia no se convierte, hay problemas por aquí, y yo sirvo de Dios, todo me va mal y se deprime más, y se deprime más, y se deprime más. Entonces entra en una depresión completa y dice, no hablaré más en tu nombre, ni hablaré, ni seguiré más. Dice, no solamente me voy del ministerio, dice Jeremías, me voy de Dios, ya no creo en nada, me rebelo completamente contra Dios. Una depresión completa. Un profeta deprimido. No hay cosa más mala que un pastor o una pastora trepada en el altar, un evangelista deprimido. Porque lo que usted tiene es lo que usted le va a dar al mundo. Usted tiene miedo le va a transmitir. Usted tiene odio le va a transmitir. Usted tiene rencores le va a transmitir. Usted tiene gozo le va a transmitir. Usted tiene fe le va a transmitir al pueblo. Usted tiene unción le va a dar al pueblo. Ese pueblo se va a nutrir de lo que usted tenga y por eso el diablo lo sabe. Si te tiene triste y te tiene todo el tiempo agobiado, ay, problema, deprimido, los chavos no aparecen y por eso es que nos da tan duro con los chavos. El lunes yo tengo que empezar a pedir, porque no hay chavos a pagar la cadena, pues tengo que pedir. Pero pido abiertamente y le digo a la gente, estoy pidiendo maratón, avanzada, lo que le dé la gana de llamarlo es pedir. Pongan el nombre, es el mismo perro con otro collar, pero es pedir. Pues hay que pedir. Si tú no pides, no construyes templos. Si no haces actividades, no haces nada. Pues hay que pedir. Tienes problemas y los problemas económicos, ¿usted los quiere cambiar conmigo? Tengo una nómina de 20 y pico de mil dólares mensuales. ¿La quiere? Yo cambio con usted. Tengo una cuenta de teléfono de 5, el último bill que pagamos fue de $8,000. ¿Quiere cambiar su cuenta de teléfono por la de nuestra? Ayer mandé a reponer el de casa porque no sabía me fui para el viaje y me olvidé pagarlo. Y tuve que dar un abono de 800 y pico al teléfono de mi casa y todavía debo 100 y pico a ponerlo al día. ¿Quiere la cuenta de luz nuestra? A veces llega a $2,000 y $3,000 al mes, dependiendo. ¿Quiere la deuda de transmisiones de radio nuestra y más de $100,000 anuales por una cadena? A una sola emisora le debo como más de $28,000. ¿Quiere los pagareces? Y coja todos los pagareces suyos, usted que me la queda, yo los cambio. Yo tengo uno que le pago $7,000 mensuales. A un solo banco de un pagaré le doy $4,000. A ese mismo banco le doy 1,000 y pico de otro, y 1,000 y pico de otro. Estoy recordando. Y le debo 21,000 a otro, y le debo yo no sé cuánto a otro, y le debo 30,000 a otro, y no sé qué, y por aquí se le debe a este. Y las misas sueltas, y las misas no amajadas, y todas. Digo, ahora imagínense cómo debe estar la cabeza mía ¿por qué es que usted ve que el diablo ataca las finanzas nuestras? Porque sabe que no dependemos de otra cosa sino de las ofrendas para pagar todo eso. La gente que trabaja conmigo, todos recibe un salario y se le paga seguro social. Y se le paga todos los beneficios. ¿Es verdad, Tavares, o no es verdad? Ese blancuco que está ahí sale caro. Todos tenemos un cheque aquí. Y cada tanto tiempo hay que hacerle al gobierno federal el cheque de todas esas cosas. ¿Y qué se cree usted cuando el diablo ataca la finanza y no aparece el dinero? Que pasan 2 o 3 días y todos estos padres de familia, inclusive mi propia casa, que recibimos el salario de aquí, porque yo también tengo un salario. ¿Qué sucede? No podemos pagar las deudas. Entonces la mente mía, que soy la cabeza, empieza, Azarías lo sabe. ¿Cuántas veces se ha sentado conmigo en la oficina a las 10 de la noche y digo, Azarías, no sé qué hacer, no hay con qué pagarle el salario a los empleados? Y me ve tirado allí clamando a Dios con la cabeza dándome vuelta. Eso es una opresión.
Ahora lo que tengo que evitar es que esa opresión se quede ahí y no dejarla que degenere en desaliento y en depresión, que es lo que el diablo quiere, que yo esté todo el tiempo llorando, que esté todo el tiempo lamentándome. No, Señor, esto es de Dios. Y si esto es de Dios, Dios me tiene que dar el dinero para esto. Si no, cierro esto y se va y se acaba. Si mi tiempo acabó, pues tú no quieres que yo esté más en una cadena de radio. Tú eres el jefe, yo no soy nada más que un empleado del Espíritu Santo, del Señor. Pues me lo digas, pues yo cierro la cadena. Tú no quieres que dé el día del clamor más, pues yo no lo doy. Si yo lo que estoy aquí es obedeciendo el llamado que Dios me ha dado, y si usted tiene eso en su mente, ningún diablo lo va a deprimir a usted. Es decir, el proyecto, Señor, si este proyecto es tuyo, tú me vas a iluminar cómo buscar la plata, cómo conseguirla. Pues si no, pues lo entierro y que diga a la gente lo que le dé la gana. El jefe es el que manda. Y así no va a haber el diablo que te atormente. Entonces cuando no puede hacer eso, entonces viene que te oprime con la familia. Perdona que siga usando tu cabeza. Y entonces viene, se levantan los hijos, se levanta el marido, se levantan los esposos, se levanta el yerno, se levanta la suegra, se levanta el suegro, se levanta medio mundo. Y cuando no, entonces el problema está en la familia. Y cuando no puede eso, entonces te levanta un compañero del ministerio, y te levanta una persona en la iglesia, y te levanta un bochinche, y tu mente se oprime y te dejas desanimar, y entonces caes en una depresión y te sientas y dices, ya no puedo seguir más adelante. Empieza la difamación. Y te trancan una puerta en la cara, y la gente que antes te ayudaba no te ayuda, y los que antes comían en el plato ahora te entierran el cuchillo, y la gente que más tú esperabas ahora son las gente que más te ataca. Entonces tú dices como Jeremías, no hablaré más en tu nombre, no sigo más para adelante. Ay, sabacatuta manchaya, man. Cae una depresión. Pero como Jeremías tenía un llamado. Yo me acuerdo cuando me ofrecieron una iglesia enorme que resolvía todos mis problemas hace muchos años. Y yo dije, yo no la escojo porque yo no puedo. Cuando vengan las pruebas y los problemas, los chavos no resuelven nada. Nada. Lo que resuelve es el llamado de Dios. Entonces, cuando empieza a venir la prueba, tú sabes que Dios te llamó, tú te aguantas ahí. Predica cualquiera, hermano. Mire, ¿te quieres saber? Ponen un nene y le hacen publicidad llena a la plaza de Guayama hoy más que lo que va a ir esta noche ahí. Eso no significa nada. Ahora, ¿aguantará ese nene lo que aguanto yo? ¿Lo que aguantas tú? Pon a pastorear aquí uno y quizás llena la iglesia en 2 semanas. Pero ¿aguantará lo que aguantan los hermanos del Verena? Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas. Y tú dices, pero Dios, no tengo la iglesia tan... Olvídate de tener la iglesia más grande. Ni el ministerio más grande, es tener lo que Dios tiene para ti. Yo vi pastores en El Salvador con iglesitas pequeñas, pero Dios los tiene allí, son tan importantes como el que tiene una iglesota grande. Ahora, lo importante, yo sé que Dios me llamó, y cuando me vengan los palos y me vengan las difamaciones, me puedo turbar, pero cuando me agarre de nuevo del Señor, sé que Dios me llamó. No voy a dejar que nada me perturbe, no voy a dejar que nada me saque de este lugar. Si el diablo lo deprime, usted, su familia se va a deprimir. No hay cosa más terrible que cuando se deprime el hombre de Dios, la mujer se deprime, los hijos se deprimen, se deprime la congregación y el pueblo. Hermano, esta tarde Dios nos ha traído aquí para ministrarnos. Yo voy a pedir que nos pongamos de pie. No sé si los hermanos de Verena me permiten que los primeros 3 bancos de la iglesia se puedan mover para atrás. ¿Se pueden mover para atrás? No hay problema, y después los hermanos varones se lo mueven para atrás. Ok, vamos a mover esto. Salgan todo el mundo, los pastores, escúcheme bien, y sus esposas y sus hijos. Evangelistas, escúcheme bien, evangelistas, sus esposas y sus hijos. Líderes, pasen al frente. Los hermanos miembros de iglesias que están aquí, por favor, no pasen. Ahora, vamos a mover del tercer banco para atrás, así, ese para atrás. Sí. No, está bien, aquel también, ese también. Ok, sigan moviéndolo para atrás. Péguenlo allá atrás. Necesito el espacio. Aquí, este también, bien para atrás, ahí. Ahora, gloria a Dios. Ahora, vamos a hacer un círculo aquí, gracias a Dios. Hermanos, sí, hoy me están haciendo trabajar 2 veces. Ya vamos para la 1, hay comida allá abajo, ¿sabes? Yo voy a comer allá abajo. Por favor, pasen ahora.
acá al frente, por favor, acá, alrededor de aquí, un círculo. Todo pastor y su esposa, sus hijos, todo ministro aquí al frente. Aquí al frente, vamos a hacer un círculo aquí. Que le dé la vuelta a esto aquí. Si hay que echar 2 o 3 bancos, Dios te bendiga, viejito. ¿Ustedes son ministros? ¿Ah? Oficial, está bien. Ustedes son oficiales. Ok. De eso, ustedes vamos a orar ya mismo, pero todos los demás son oficiales. ¿Hay algún otro pastor, algún otro evangelista aquí? Pase por favor acá. ¿Alguna esposa de pastor, algún hijo de pastor? Pase para acá, de evangelista. Gloria sea el Señor. El hijo mayor del hermano de Verena, pase aquí también. Pase aquí. Hermano Víctor, pase por aquí. Gloria a Dios. Por favor, si esta niñita todo está bien, déjela ahí, no hay problema. Pero ciérrenme el círculo, por favor. Tienen que cerrarme el círculo. Si la niñita de ustedes, déjela ahí, que ella no perturba. Cierren el círculo, por favor, hasta aquí. No, por aquí. ¿Ustedes son pastores? Ah, está bien. Pues entonces sáqueme la niña y póngamela allá para que no le caiga alguien encima, porque ahorita va a pasar aquí algo especial. Hermano, yo quiero decirle a todos ustedes aquí, yo llevo 30 y pico de años sirviendo al Señor, yo amo al Señor. He tratado de hacer lo mejor en esos 30 y pico años, no lo he hecho todo, he cometido errores. He hecho malas decisiones en mi vida como buenas decisiones. Les suplico que oren por mi familia, no somos perfectos. Nosotros queremos hacer lo que Dios nos mande hacer. Yo quiero los últimos años de mi vida que me quedan honrar al Señor más de lo que lo he honrado los últimos años. Yo no sé cuántos años me queden. Si Dios en estos últimos años me da privilegios que nunca he tenido, o quizás me quite cosas de mis hombros que son pesadas, pero necesitamos mi esposa y mis hijos y yo su oración. Mis 2 hijas aman al Señor, oren mucho por ellas. Ellas aman al Señor con todo su corazón. Oren por mi esposa, oren por la gente que trabaja con nosotros, son gente humilde, gente sencilla, gente que aman al Señor. Si en algún momento nosotros, sin darse cuenta una veces, ofende al ministerio, algo, nosotros le pedimos perdón. Pero si ven alguna cosa en nosotros, hermano, antes de destruirnos, antes de declararnos perdidos, llámenos. Como estamos aquí hoy. Dios me ha puesto, mire, esto no va a terminar aquí, yo voy a seguir por toda la isla. Voy a seguir por toda la isla. Cuando termine Clamor, todos los huecos que tenga, esto va a seguir por todos los pueblos. Y para mí significa trabajo. Trabajo. Pues yo sé que allá afuera hay gente que necesita el ministerio. Y estamos planeando por lo menos, después de este recorrido, una conferencia pastoral linda. Posiblemente una en Ponce, una en Mayagüez, otra en Arecibo, en algún punto donde nosotros podamos reunir a todo el mundo, y no solamente va a ser una cosa desde por la mañana, desde temprano en la mañana hasta por la tarde, donde no soy solo yo el único que va a hablar, vamos a traer gente que pueden bendecir su alma, porque Dios me ha puesto una carga de bendecir el ministerio, fortalecer los hombres y mujeres que van a quedar aquí. Nosotros nos vamos, nosotros nos desaparecemos en cualquier momento. Nosotros queremos crear unos pastores. Mire, yo lo que les pido a ustedes es que oren para que Dios me dé los recursos, porque no los tenemos, pero vamos a traer gente de todas partes del mundo, y vamos a culminar en San Juan, en algún sitio, en un sitio grande, con una conferencia de un día entero, donde vamos a traer la mejor gente del mundo entero para bendecir el pastorado. Y ustedes van a poder aprender de ello. Quizás sea unos talleres de varios días. Y no se le va a cobrar a la entrada por eso. Si se levanta una ofrenda voluntaria, eso es otra cosa. Pero no le vamos a cobrar. Y si Dios nos da el dinero, hasta unos refrescos le ofrecemos y unos sandwichitos. Porque lo que queremos es bendecirlo, y lo vamos a traer de América Latina.